gustaría que no sé si ustedes estuvieron viendo, si han anotado algunas dudas, algunas preguntas o algo, que bueno, que es el momento como para que las vayamos respondiendo, ¿sí? Pero necesito que participen, si no es como muy aburrido estar yo sola hablando de este lado. Me pueden, no sé si quieren ponerlo en el chat, si no se animan a hablar, para que escriban a ver si han podido ver las clases o no, así también voy a estar orientada a ver hacia dónde vamos. Buenas tardes, profe. No están subidas las clases en la página virtual. El profe dijo que ahí iban a estar, pero no estuvieron, así que yo no las vi. Las clases están en la página de YouTube del Dr. Caen. Él dijo que iba a estar en la plataforma, así que Ajá. no sabía que estaba en YouTube. Claro, él tiene un Disculpe. canal de YouTube y ahí están las clases. De hecho, yo hoy me fijé, o sea, ayer, y las clases están subidas, ¿sí? Así que, bueno, por ahí los que no pudieron verlas pueden acceder al canal de YouTube del Dr. Caen, ponen Dr. Caen, Dr. Diego Caen, y aparecen las clases. Hay 3 clases, ¿sí? Bueno, disculpe, profe. No hay problema. Hay 3, una que es de generalidades, de todo lo que es hepatología, de hipertensión portal, hay otra que es de hepatitis virales y hay otra que es de la parte de la parte de esteatosis hepática, ¿sí? Bueno, yo hoy, como les digo, les hago unos casos clínicos en función de que, por lo que ya hace varias semanas que venimos hablando con el doctor Caen, de que él les había avisado, bueno, de que iban a ver las charlas y hoy vamos como a comentar o a sacar algunas dudas respecto a eso, ¿sí? ¿Alguien las pudo ver? No sé si quieren hablarme por micrófono o escribirme en el mensaje. Claro, es una pena, chicos, sinceramente, porque uno se predispone, bueno, tengo que suspender actividades, destinar este día para darle clase al coloquio, así está, de hecho, han nombrado el Meet, entonces, si no vieron las clases, la verdad que no tiene tanto sentido. Y si no las tenían, tendrían que haberse comunicado con su jefe de trabajo práctico, con con el doctor Kai, no sé cuál es el medio que tienen de comunicación con él, o con los practicantes para avisarle que las clases no estaban y que por favor se las suban, ¿sí? No, como dijimos recién, están en la página de YouTube del doctor, pero me imagino que él tiene que haber dicho a dónde están las clases. Si él no les dijo a dónde están, ustedes se tienen que preocupar por buscarlas. Y Las clases sí salen en el campus. ¿están en el campus? Sale, digamos, el link y te manda de ahí a la página de YouTube. Por ahí demora en cargar el campus, capaz por eso los chicos dicen que Claro. Sí, sí. Yo entré y se puede entrar lo más bien, es un acceso abierto, no te pide contraseña, nada. Ni siquiera estar suscrito, o sea, si uno quiere se suscribe, si no, no. Bueno, yo voy poniendo los casos clínicos, son 3, 4 casos clínicos que, bueno, eran en función de lo que habían leído, visto, la verdad que, bueno. Y esta era una clase interactiva, esa era la idea de la clase, para que, bueno,
ustedes puedan expresar lo que leyeron y ver si realmente lo habían entendido, o lo que leyeron y lo que me escucharon a mí en la charla, y ver si realmente lo habían comprendido, y bueno, y por eso ver si pueden resolver o no los casos clínicos. Así que yo les voy a presentar los casos clínicos y bueno, en función de los conocimientos que ustedes tienen, ustedes me van a ir respondiendo a ver qué les parece. ¿Sí? Estaría bueno que tener un poco más de interacción, ¿no? Si no, es un poquito difícil. Hola, profe, yo creo que vi la primer clase que era sobre hepatología, o sea, daba como un repaso y hablaba sobre hepatitis, y bueno, ahí me quedé, digamos. Bueno, la mayoría de los casos son de eso y alguno de hepatitis virales. Sí, sí, por ahí, a ver, yo hubiese sabido que ustedes no habían visto las clases, directamente les doy las clases en este momento, por lo menos les digo las cosas más importantes en este momento, pero no es lo que me había pedido el doctor Caen, sino que directamente ustedes iban a ver las clases y que ahora iba a ser un repaso, ¿sí? Ahí se ve bien. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos con el primer caso clínico. Este es un señor de 58 años, de sexo masculino, derivado del consultorio por un diagnóstico de hígado graso y consumo de alcohol. Tenía una ecografía con hígado irregular, esplenomegalia y no tenía ascitis. En el laboratorio tenía 148.000 plaquetas, un tiempo de protrombina de 70%, GOT de 77 y en otro laboratorio de 34. Endoscopía sin varices esofágicas. Bueno, vamos a ver, analizar un poco este caso clínico, ¿sí? Entre todos. Yo compartiendo pantalla ya no veo, a ver si veo los mensajes que mandan, así que por favor les pediría que me hablen, ¿sí? Porque sí, si no tengo que dejar de compartir. Así que bueno, les voy a pedir que me hablen, ¿sí? Sí, profe, ¿puede poner el caso para leerlo bien? Sí, ahí lo vamos a poner de vuelta. Me salió. Ese es el caso. Perdón, es el 1. Entonces, 58 años, sexo masculino, derivado del consultorio por esteatosis hepática, que sería el nombre correcto de hígado graso. No sé si ustedes, bueno, si vieron la clase o cuando la vean, van a ver la determinación, la denominación de hígado graso, ¿sí? Cómo hacemos el diagnóstico de esteatosis hepática, ¿sí? Y también tenía un antecedente de consumo de alcohol. Cuando también lo vean, van a ver que tanto la esteatosis hepática como el consumo de alcohol pueden llevar a un hígado graso, ¿sí? La lesión que producen ambas patologías a nivel del hepatocito es muy similar, entonces muchas veces coexisten las dos cosas.
el antecedente del consumo de alcohol con el hígado graso, ¿sí? Esa puede ser una de las causas del hígado. Si ustedes estuvieron viendo la clase, nosotros tenemos, llega este paciente a la consulta y podemos decir, con esa ecografía que dice hígado regular, esplenomegalia, las plaquetas ahí, ¿cuánto es el valor normal de plaquetas? De 150 a 400.000. Bien, o sea que 148 les parece que está ahí como al límite, ¿no? Sí. Al límite bajo. Y el tiempo de protromina es 70%, ¿qué les parece? Y está dentro del límite también, que es de 70. Claro, es de 70 a 100, o sea que está ahí el límite bajo, ¿sí? Y la TGO, bueno, estaba elevada y después en el segundo control estaba normal. No tenemos otros datos de laboratorio, pero ya con esos datos, ¿a ustedes les parece que es un hígado con una inflamación? O sea, o es un hígado que ya tiene fibrosis y puede ser una cirrosis. Sí, ya tiene alteración. Está irregular, hay esplenomegalia. Perfecto. Y si hay esplenomegalia, ¿les parece a ustedes que ya hay hipertensión portal o todavía no habría hipertensión portal? Ya. Sí, que sí hay. Sí, ya hay. Perfecto. Si ustedes ven, más de cuánto debe ser el gradiente entre la vena porta, ¿sí? Y las venas suprahepáticas, la cava, ¿cuándo tiene que ser el gradiente para que uno diga que hay hipertensión portal? 12 milímetros de mercurio o más. Mayor a 1. No, no vino en la clase. ¿Cuánto es el gradiente normal? ¿Hasta cuánto uno podría decir que es lo normal? ¿No lo saben? Lo pueden googlear. O ver la clase, que sería lo ideal, ¿no? A ver, ¿algún otro? Tira el otro número, a ver si tiene más suerte. Mayor a 5. Claro, exactamente, hasta 5 es normal, porque un gradiente tiene que haber para que la sangre fluya, circule, ¿sí? Un gradiente tiene que haber. Hasta 5 es normal el gradiente. Más de 5 ya es alterado. Pero de 5 a 10 suele ser una hipertensión portal clínicamente no significativa. ¿Qué significa eso? Vaya la redundancia. Que no hay manifestaciones clínicas de esa hipertensión portal, ¿sí? Para que empiece a haber manifestaciones clínicas de la hipertensión portal ya tiene que ser mayor a 10. Y en este caso, ¿a ustedes les parece que tiene manifestaciones clínicas o no? Sí, Bien, la manifestación sería la ¿cuál? esplenomegalia. Perfecto, perfecto. Entonces, ven que si usted, esto de clase puede servir ya como modo de repaso. Hasta 5 milímetros, o sea, hasta 5 el gradiente es normal. De 5 a 10 es clínicamente no significativo y más de 10 ya es clínicamente significativo. Y a medida que ese gradiente va subiendo, van siendo las diferentes descompensaciones o manifestaciones clínicas que vamos teniendo. Pero eso nos va a llevar a una descompensación de su cirrosis, ¿sí? Bueno, entonces podemos decir que el paciente, por ejemplo, viene por primera vez a la consulta, lo derivan por hígado graso, consuma alcohol, pero nosotros le tenemos que decir que ya tiene una cirrosis, ¿sí? Y que tiene una cirrosis con hipertensión portal, que no es lo mismo que tenga una cirrosis, o sea, sin hipertensión portal clínicamente significativa, a que tenga una cirrosis con hipertensión portal clínicamente significativa. ¿Por qué no es lo mismo? Porque las descompensaciones van a ser mayores y porque la tasa de sobrevida va a ser menor, ¿sí? La principal causa de descompensación y de muerte es la hipertensión portal, ¿sí? Entonces, cuanto más hipertensión portal tengamos, peor va a ser el pronóstico del paciente, ¿sí? Bueno, ¿qué más hacemos? Le pedimos una endoscopía. La endoscopía nos dice que no tiene varices esofágicas por el momento, ¿sí? Si tuviese, ya sería una hipertensión portal mayor, ¿sí? Pero ¿qué otra cosa estaría bueno que hagamos en este paciente más como clínico, en este paciente que consulta por primera vez, ¿sí? ¿Qué otra cosa tendríamos? Piensen en todo, piensen en la anamnesis,
¿Qué otra cosa podríamos preguntarle? ¿Qué otra cosa deberíamos preguntarle? Que nos ayudaría también a hacer otros diagnósticos diferenciales, porque si bien ya tiene un consumo de alcohol y tiene un hígado graso, puede tener otras causas también de su hepatopatía. Si nosotros nos quedamos solo con eso y nunca le pedimos otras cosas, nos vamos a estar quedando cortos, ¿sí? Entonces, a ver, vamos, la anamnesis, ¿qué otra cosa le preguntaríamos? Si tienen las vacunas de la hepatitis B. Perfecto, bueno, entonces si nos dice que sí, por ahí también nos hace pensar que pueden no tener una hepatitis B crónica, que podría ser el caso. Podría ser aguda también, pero tendría otra clínica. Le deberíamos preguntar, ¿tiene algún síntoma? ¿Tiene algún signo? ¿Qué podría tener una hepatitis aguda, si fuese una hepatitis aguda? ¿Qué síntomas te da una hepatitis aguda? Fiebre, ¿Cómo viene el paciente ictericia, al mal aguado? estado general. Bárbaro, fiebre, ictericia, Dolor. malestar general. Dolor abdominal, acuérdense que el hígado habitualmente no duele, el parénquima hepático sí la cápsula, entonces cuando es una hepatitis aguda y el hígado está muy inflamado, puede doler, ¿sí? Bien. Hipocolia, coluria. También podría ser averiguar si tienen antígenos para VIH, porque puede ser Perfecto. O sea, autoinmune. yo creo que no es una hepatitis aguda, sino que parece una hepatopatía crónica, más que todo, bueno, por el hígado irregular, todo eso. Entonces, perfecto. Vamos a pensar en otras etiologías, para que nos organicemos. Otras etiologías pueden ser virales, ¿sí? Entonces, en los estudios que nosotros le vamos a pedir serologías. Serologías para HIV, como dijeron, ¿para qué más? Hepatitis. ¿Qué más? ¿Qué hepatitis? Pueden darnos una hepatopatía B y crónica. C. Hepatitis B y hepatitis C. Hay una charla de toda hepatitis. Para hepatitis B, ¿qué laboratorio le pedimos para hacer diagnóstico? Antígeno de superficie. Antígeno de superficie, excelente. Bien, y se debe pedir el anticore, antihepatitis C, IgM, anticore, IgM e IgG, o sea, IgM totales, IgM anticuerpos totales, anticore de la hepatitis B, ¿sí? Bien, eso es del B. ¿Y del C qué se pide? Anticuerpos para C. Claro, anticuerpos totales también para C. Bien. Y HIV también le pediríamos, ¿no? Bien, habíamos dicho. Se pueden pedir otras cosas como DRL, otras cosas, pero bueno, también va a depender de la epidemiología, de la clínica, acuérdense de la anamnesis, muy importante. Entonces, otra etiología puede ser las virales, ya lo vamos a descartar con ese laboratorio, sobre todo las crónicas, porque estamos hablando de un paciente que sospechamos una hepatopatía crónica. ¿Qué otra cosa nos podría llevar a una hepatopatía crónica, además de esto que estuvimos charlando? Trastornos de la coagulación. Y el trastorno de la coagulación es la consecuencia, ¿no? Por eso él tiene ahí el quick al límite, no es la causa. Estamos hablando de las causas, estamos estudiando las causas. ¿Qué otra primera vez que consulta hay que estudiar las otras causas, ¿sí? Que lo pueden haber llevado a su problema hepático crónico. Preguntarle por el consumo de fármacos. Sí, muy bien, fármacos en forma crónica, ¿sí? Bien, excelente. Entonces, acuérdense que los fármacos pueden darnos una hepatitis aguda farmacológica, por ejemplo, un consumo de antibióticos, ¿sí? Algún consumo de fármacos en forma ocasional, pero también el fármaco en forma permanente o en forma prolongada nos pueden llevar también una hepatopatía crónica, ¿sí? Acuérdense, AINES, anticonvulsivantes, ¿sí? Sobre todo algunos fármacos también utilizados en enfermedades autoinmunes, ¿sí? En enfermedades reumatológicas, amiodarona, ¿sí? Varios fármacos que utilizados en forma crónica también lo pueden haber llevado a una hepatopatía crónica farmacológica. Entonces, ¿qué otra más? Un síndrome metabólico. Sí, es muy probable que lo tenga, porque si tiene un hígado graso, habitualmente el hígado graso forma parte del síndrome metabólico, ¿sí? Diabetes. Claro, sí, seguramente el hígado graso, el 90% de los pacientes diabéticos tienen hígado graso.
No quita que todos los pacientes con hígado graso tienen diabetes, no. Pero diabetes sí, hay que preguntarle si es diabético o no. Y en el laboratorio, si no llega a tener, hay que pedirle sí o sí una glucemia, le podemos pedir una insulinemia, un OMA. Después, en una segunda instancia, si ya tiene glucemias alteradas, podemos pedir una hemoglobina glicosilada, una prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos la parte metabólica, la causa metabólica, la causa de alcohol. Le vamos a preguntar la causa de virus y los vamos a pedir en el laboratorio. Le vamos a preguntar antecedentes de consumo de medicamentos, pero nos está faltando otras causas que nos pueden llevar a una hepatopatía crónica, que las tenemos que descartar. ¿Qué más? Enfermedades autoinmunes, ¿sí? ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes del hígado? La enfermedad de Wilson. Esas son enfermedades por depósito, que es otro de los puntos que tenemos que ver. Perfecto. Enfermedad de Wilson es una enfermedad. Hemocromatosis, profe. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Hablen, igual yo no los veo, solo veo la presentación, así que hablen. Enfermedad de las vías intrahepáticas y extrahepáticas. Claro, de las vías biliares. Dentro de los autoinmunes tenemos que ver si no tienen hepatitis autoinmune, ¿sí? Una CBP, que es una colangitis biliar primaria, y una CEP, que es la colangitis esclerosante primaria, ¿sí? Eso lo tenemos que diagnosticar, lo vamos a diagnosticar por análisis de sangre y también por pruebas de imágenes, ¿sí? Bien, o sea, eso para ver, y también en la anamnesis no hay que olvidar los antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Antecedentes familiares de problemas hepáticos, antecedentes familiares de enfermedades metabólicas, como dijeron recién, diabetes, ¿sí? Infartos, ACV, hipertensos. También tenemos que estudiar antecedentes familiares de consumo de alcohol, antecedentes familiares de enfermedades autoinmunes, repito, antecedentes familiares de, a veces se mueren o tienen problemas hepáticos y no saben qué, y podría haber sido alguna enfermedad de depósito. ¿Cuáles son las enfermedades de depósito que pueden afectar el hígado y darnos una cirrosis? La enfermedad de Wilson. Bien, perfecto. ¿Y qué otras conocen? En el Wilson, ¿qué es lo que se deposita? Cobre. Cobre, perfecto, bien. ¿Y qué otra enfermedad de depósito podemos tener? Hemocromatosis. La hemocromatosis. Sí, ahí, ¿qué es lo que se deposita? El hierro. Bien. Estas son enfermedades genéticas, ¿no? Entonces es muy importante que en la anamnesis interroguemos sobre antecedentes de hepatopatías crónicas en la familia. Bien. Y el diagnóstico tanto de la hemocromatosis como del cobre también va a ser por laboratorio. Y de la hemocromatosis también se puede pedir una resonancia con dosaje de hierro hepático, para ver si hay depósitos de hierro hepático o no. Bien. Pero, ¿qué análisis pediríamos en el laboratorio para saber si hay una alteración en el perfil del hierro? O en los depósitos de hierro? ¿Qué laboratorio tendríamos que pedir? La transferrina o la ferritina. Ferritina. La ferritina. ¿Y qué valor tendría que tener? Bueno, la ferritina. Sí, ¿cuánto? Más de 45 o 50, ¿sí? No. La ferritina tiene que ser más de 500, ¿sí? Pero además de la ferritina, para decir que que podemos sospechar una enfermedad por depósito, ¿no? El valor normal va a depender del laboratorio, ¿sí? Pero ronda de 140, 200, depende del laboratorio, depende si es mujer o hombre, ¿sí? Pero para que nosotros sospechemos que hay una sobrecarga de hierro, tiene que ser más de 500. El tema es que la ferritina se comporta como un reactante de fase aguda. ¿Como qué otras? Como la eritrosedimentación, como la PCR,
¿sí? Entonces, si nosotros pedimos ferritina sola, y el paciente está, por ejemplo, con este paciente que está con un hígado irregular, esplenomegalia, está con un proceso inflamatorio ahí, y ya cirrótico a nivel hepático, puede que la ferritina también le dé alta, ¿sí? Porque está descompensado seguramente, o sea, en este momento, ¿sí? Entonces puede que está sin tratamiento, puede que su ferritina le dé alta, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos pedir la saturación de la transferrina, ¿sí? En realidad hay que pedir el perfil con los 4 parámetros, que es la ferritina, la transferrina, la saturación y la ferremia. Pero el otro parámetro que nos va a servir para sospechar la enfermedad si está alterado es la saturación de la transferrina. Si la saturación es más del 50%, acompañada de una ferritina más de 500, nosotros podemos sospechar, no es que ya le ponemos el rótulo, lo sospechamos a un diagnóstico de una probable enfermedad por depósito de hierro a nivel hepático, una hemocromatosis, ¿sí? Después hay que ver si es primaria, secundaria, ¿sí? Puede haber una sobrecarga de hierro por un paciente que ha recibido un politransfundido, ¿sí? Esto que dijeron hace un rato, trastornos de coagulación, los pacientes que tienen a lo mejor también que reciben hemoderivados o que reciben transfusiones a repetición, ¿sí? También entonces podrían tener una sobrecarga de hierro secundaria. Y para ver si hay una sobrecarga primaria, lo que se debe realizar, o sea, si existe la enfermedad de hemocromatosis primaria, se debe realizar el estudio genético, ¿sí? Nosotros pedimos el dosaje o el estudio del genoma para ver si existen o no las mutaciones de los genes, ¿sí? Hay 3 genes que son los implicados en la hemocromatosis y nosotros pedimos la detección de estos genes, ¿sí? Un estudio genético, pero que si existe la mutación, nos va a permitir también hacer un estudio en la familia, ¿sí? En la descendencia del paciente y poder detectar a tiempo y prevenir no llegar a una cirrosis. Bien. Y para la Wilson vamos a ver el dosaje de cobre, ¿sí? El cobre en sangre, el cobre en orina, la ceruloplasmina. Bien, entonces, a modo de resumen, para que les quede, las causas que nos pueden llevar a una hepatopatía crónica pueden ser la enfermedad metabólica, que hoy en día se llama MASLD, ¿sí? Que es la enfermedad metabólica, o sea, la hepatopatía relacionada a la enfermedad metabólica, ¿sí? Que en este caso el paciente lo tiene por el hígado graso. Esa es la principal causa de enfermedad hepática crónica en la actualidad. El consumo de alcohol es la segunda causa, los virus, tercera causa, enfermedades autoinmunes, cuarta, o sea, el orden de las menos frecuentes puede alterarse, depende de la zona geográfica, la epidemiología. La causa farmacológica, las enfermedades por depósito, ¿sí? Ya hemos más o menos repasado las principales causas de hepatopatía crónica. Profe, las enfermedades parasitarias también. Sí, las enfermedades parasitarias pueden generar hipertensión portal, ¿sí? No necesariamente hepatopatía crónica, ¿sí? A veces son causas de hipertensión portal porque puede estar el parásito a nivel del árbol del portal, ¿sí? Profe, Ah, bien, bien. O a veces son causas de hipertensión portal sin... ¿podrías repetir sí. cuál es o sea, en orden de frecuencia, no es la primera causa? La más frecuente en nuestro país en este momento es la enfermedad metabólica, ¿sí? Ah, bien, gracias. MASLD se llama, que es MASLD, que implica, puede ser desde una esteatosis hepática sin inflamación del hígado hasta una hepatitis grasa, ¿sí? O una esteatohepatitis, ¿sí? No alcohólica, una esteatohepatitis grasa, o hasta una cirrosis de origen metabólico. Esa es la principal causa. Seguida del alcohol, virus, autoinmunes, farmacológicas, enfermedades de por depósito. Bien, bueno, o sea que entonces ya esta primera consulta es extensa porque tiene que tener una buena anamnesis, preguntarle el tema de las vacunas, hay que preguntarle las vacunas, si no la tiene, hay que mandarlo a vacunar, ¿sí? Porque acuérdense que un paciente que ya tiene una hepatopatía crónica se comporta como un paciente inmunocomprometido, entonces necesitamos que tenga las vacunas. Bueno, acuérdense, entonces, una buena anamnesis, como buenos clínicos que ya tienen que hornearse en este momento, es bien
bien el antecedente de la enfermedad actual, preguntarle cuánto hace que empezó con estos síntomas, o si tiene algún síntoma, porque en realidad ahí no dice ningún síntoma, habría que preguntarle qué síntomas tiene, y qué síntomas tienen, recién nombraron los de la hepatitis aguda, pero los pacientes que tienen una hepatopatía crónica, ¿qué síntomas tienen? ¿Saben? Astenia puede ser, ¿no? El Ictericia. principal síntoma es astenia, decaimiento. El que ya tiene la bilis alta, el que ya está como las hepatopatías crónicas, o sea, una hepatitis aguda cursa con hiperbilirrubinemia, entonces van a tener ictericia, pueden cursar con hipocolio, coluria. Pero en las crónicas habitualmente al inicio no tienen hiperbilirrubinemia, entonces es raro que tengan ictericia. Cuando ya tienen hiperbilirrubinemia ya es un estadio un poco más avanzado y ahí pueden tener ictericia. Pero bueno, a veces llegan los pacientes muy descompensados a la consulta y nunca supieron previamente que tenían una hepatopatía crónica, ¿sí? Sino que al momento del diagnóstico fue, por ejemplo, porque le hicieron endoscopia y no encuentran varices, o porque debutan con ascitis y edemas, o en este caso, que a lo mejor fue un hallazgo, se hizo una ecografía, alguien lo mandó a hacerse una ecografía, muy bien, y en la ecografía encontraron un nido irregular y esplenomegalia, ¿sí? Muchas veces, muchísimas veces, los pacientes tienen cirrosis y las ecografías se informan como normales, ¿sí? No es un problema de acá, de La Rioja, de lo que sea, no, sino que a veces hay que mirarlo con mucho detenimiento, más cuando la hepatopatía es de reciente, o sea, está comenzando, ¿no? Entonces después, seguramente que sea una hepatopatía crónica más avanzada, es más evidente las cicatrices, las retracciones, ¿sí? La irregularidad del parénquima hepático, los bordes que ya no son tan afilados, sino que se hacen más romos, o sea, después con la evolución de la enfermedad es más fácil, pero a veces al principio es difícil, ¿sí? ¿Ustedes saben qué estudio le podríamos hacer al paciente para ver el grado de fibrosis hepática? ¿Una biopsia? Sí, puede ser una biopsia, pero es un poco invasivo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Por ejemplo, tenemos un paciente diabético y sabemos, como les decía, que casi el 90% pueden tener esteatosis hepática en la evolución de su diabetes. Entonces, el diabetólogo lo controla con ecografías y las ecografías le dan normales. Pero ¿qué estudio? Después nosotros, por ejemplo, ahí nos empiezan a bajar las plaquetas, la coagulación al límite, eso nos tiene que llamar la atención. Esas plaquetas de 148 ustedes nos pueden decir, están casi normales, no pasa nada. No, algo está pasando. Ese tiempo de protrombina también ahí al límite, la GOT un poco alterada, también, ¿sí? Entonces, hay un estudio que nosotros podemos pedir, que es un método no invasivo y que nos permite inferir, no es 100% fidedigno, pero nos permite inferir el grado de fibrosis hepática. En el teórico está nombrado el estudio. ¿Alguien lo sabe? Profe, elastosis hepática, profe. La elastografía hepática. Bien, perfecto. La elastografía hepática es un estudio no invasivo, ¿sí? Que permite inferir el grado de fibrosis, ¿sí? Lo mide en kilopascales, de acuerdo a los kilopascales que obtengamos del paciente, eso se puede correlacionar con el grado de fibrosis, que iría de 0, un paciente que no tendría fibrosis, al grado 4, que ya es una cirrosis. Bueno, ¿qué grado nos debería dar en este paciente del caso clínico? La elastografía. ¿Qué grado nos debería dar? Vamos, es fácil. Grado 4, ¿no es, profe? ¿Cómo? Grado 4. Claro, grado 4. O sea, yo no le pediría una elastografía a este paciente. La verdad, porque ya está cirrótico. O sea, no gastemos recursos, ¿sí? Ya está cirrótico. Bueno, así que, como les dije, una buena anamnesis, un buen examen físico. Entonces, en este paciente, ¿qué buscaríamos en el examen físico? Signo de hipertensión portal. ¿Qué puede ser el del abdomen? ¿Qué le podemos encontrar? La circulación colateral, signo de cabeza de medusa, Perfecto. ascitis. Perfecto.
Vemos la distribución del vello pubiano, que también Bien, puede estar alterado. bien. Este paciente con este antecedente de hígado graso puede tener algunas alteraciones metabólicas que tendríamos que buscar también. Algo muy frecuente que vemos muchísimo. Resistencia a la insulina. Exactamente, muy bien. ¿Y qué signo físico da la resistencia a la insulina? Acantosis. ¿Cómo? Acantosis nígrica. Una acantosis nígrica, perfecto. Y acrocordomas, que son como las verruguitas que le salen en el cuello, en las axilas, en la ingle, principalmente, ¿sí? Bien. Esas verruguitas que muchas veces no las asocian a la insulinoresistencia, pacientes también son signos de insulinoresistencia. Bien, junto con la acantosis. Entonces, eso, lo que venían diciendo, bien. Y el consumo de alcohol es muy importante que podemos encontrar a nivel de la cara. Caquexia puede ser. Bueno, caquexia sí puede estar, o sea, estos pacientes se van a caracterizar también por perder mucha masa muscular, más allá de lo que todos vamos perdiendo con los años, tienen una mayor pérdida de masa muscular, ¿sí? Pueden tener a veces abdomen, cuando ya empiezan a tener más asitis, pero van a perder masa muscular. Bien. Y a nivel de rostro, en los que tienen consumo de alcohol, Deshidratación puede ser también, profe. sí, puede estar deshidratado, sí. Arañas vasculares. Arañas vasculares, spider, sí. La ictericia también. La ictericia, sí, también puede ser, si ya como les digo, ya a veces en un estadio más avanzado, ya en la cirrosis, pues ya tiene bilirrubina alta. Alteraciones en los dientes también, en el color dental. Sí, Petequias y equimosis. sí. ¿Algo más? A nivel del rostro, asociado al consumo de alcohol. Rosácea. Claro, es como un enrojecimiento, como una rubicundez a nivel facial, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. A veces tienen como la cara hinchada, pueden tener la nariz mucho más hinchada, más prominente, ¿sí? Profes, ¿pueden ser santomas también? Sí, por el alcohol, perdón, por el colesterol, santomas, antelasmas, sí, perfecto. Bueno, ¿ven lo importante que es el examen físico? Un buen examen físico, lo tenemos que pesar, lo tenemos que medir, le tenemos que sacar el índice de masa corporal, le tenemos que medir la circunferencia abdominal, porque porque muchas veces estos pacientes pueden, la circunferencia abdominal, a ver, ¿para qué nos va a servir? Díganmelo ustedes. Para ver si cumple criterios para un síndrome metabólico. Bien, puede ser, realmente porque más allá del peso en la balanza tenemos que ver el tema de la circunferencia abdominal. Bien. Para pensar en una citis también. También nos puede ayudar. Clínicamente, bueno, tenemos que palpar el abdomen, ver si tiene dolor, si palpamos el borde hepático. Habitualmente el borde hepático no se palpa, y más en un hígado disminuido de tamaño, retraído, menos vamos a palpar el borde hepático, pero hay que ver, porque por ahí en algunas enfermedades infiltrativas o en algunas enfermedades por depósito, en algún paciente que ya tiene alguna tumoración o algo, podemos palpar el borde hepático, entonces hay que ver si se palpa el hígado o no, si duele o no, hay que percutir, ver si tiene asitis o no, ¿sí? Perfecto, ver si tiene edemas, que no lo habían dicho hasta ahora, edemas en miembros inferiores. Bien, bueno, entonces anamnesis, examen físico, métodos complementarios, ya dijimos que vamos a pedir un laboratorio bien completo, necesitamos pedir un laboratorio para descartar otras etiologías, entonces siempre que el paciente viene a la consulta hay que decirle, bueno, necesitamos descartar otras etiologías y necesitamos pedir un laboratorio también para ver el resto de las enzimas hepáticas. ¿Cuáles son el resto de las enzimas hepáticas?
¿Qué se pide en el laboratorio para ver si el hígado está inflamado, por así decirlo, o no? O sea, las enzimas de daño serían la GOT, la GPT y de ahí de función. Y de ¿Y la qué? inflamación, la de inflamación era la LH, ¿no? Ujú. Bien, las enzimas hepáticas. ¿Y qué más? Y para ver, las hepatocelulares las clasificaríamos en hepatocelulares y en enzimas de colestasis, ¿sí? Pero pueden coexistir alteración de ambas, pero para que nos organicemos. Entonces, las hepatocelulares, ¿cuáles serían? Eso dice todo el teórico, una pena, la verdad que no lo hayan escuchado. Las transaminasas. Claro, ¿cuáles son? La GPT, que era aminotransferasa, Ujú, alanina aminotransferasa ujú. y la GOT. Bien, perfecto. LDH podemos ver también para ver si hay alteración celular, ¿sí? Pero principalmente GOT y GPT. ¿Y las de colestasis? Y esa era fosfatasa alcalina y... Ay, no me acuerdo la otra. La GGT. Glutamina transferasa. Gamma glutamina. Perfecto, bien. ¿Y la bilirrubina? También. La bilirrubina puede estar en ambas, ¿sí? Tanto en el hepatocelular, a ver, tenemos una hepatitis aguda y vamos a tener la bilirrubina altísima y es una enfermedad más hepatocelular, o podemos tener una enfermedad colestásica y también tener la bilirrubina alta, ¿sí? Por ejemplo, obstructiva, una colestasis obstructiva por un cálculo enclavado en el colédoco. Se van a subir las enzimas de colestasis y también se va a subir la bilirrubina, ¿sí? Entonces la bilirrubina puede estar en ambos casos, ¿sí? Bien, ¿y cuáles serían los parámetros para ver la función hepática? Eso es muy importante, porque no es lo mismo la hepatitis que la insuficiencia hepática, ¿sí? La hepatitis o la colangitis, si fuese más biliar, no es lo mismo que no podemos decir porque tengo una GOT de 5.000 hasta la insuficiencia hepática. No, la función hepática se mide de otra forma. ¿Cómo se mide la función hepática? Con la Tiempo, protrombina. Perfecto. Con el tiempo protamina, el tiempo, vemos que la albúmina tiene un tiempo día media de 21 días. En este caso, que el paciente es cirrótico, la albúmina podría estar alterada o baja. Pero lo que más se altera, si puede ser, por ejemplo, una situación aguda o lo que es más fidedigno y de medir en el corto plazo, es el tiempo del TP, ¿sí? El tiempo de protrombina. Con el RIN, siempre pedimos RIN, porque cambian los tiempos de protrombina de acuerdo al laboratorio. Entonces, siempre que medir RIN, porque para calcular los scores, ¿sí? De gravedad, de mortalidad, bueno, todos los scores van a pedir RIN, entonces siempre hay que pedir el RIN. Y algo mucho más fidedigno que el TP con RIN es dosar el factor 5, ¿sí? Porque el TP, recuerden que también se altera de acuerdo al déficit de vitamina K, ¿sí? Entonces, si tenemos, o sea, depende de factores K dependientes, entonces si tenemos un déficit de vitamina K, muchas veces nos puede alterar. Por eso es que a estos pacientes uno le da a veces vitamina K. No es que la vitamina K le vaya a solucionar el problema hepático, no. Lo que vamos a probar aportándole vitamina K es ver si corrige o no corrige la coagulación, ¿sí? Si la corrige, hay un déficit de vitamina K, si no la corrige, realmente hay una insuficiencia hepática. Pero el factor 5 es el factor más fidedigno, o es el análisis más fidedigno de insuficiencia hepática, ¿sí? El tema es que no lo tenemos disponible en todos los casos. Bueno, vieron cómo con una sola diapositiva hemos podido sacar muchísima información, ¿no? Entonces, le vamos a pedir este laboratorio con las enzimas hepáticas, con la función hepática. Además, yo le pediría un hemograma, repetiría estas plaquetas para ver cómo vienen, ¿sí? Hay que ver la glucemia que habíamos dicho, el tema del metabólico, entonces habría que agregar colesterol, triglicéridos, ¿sí? Pediría un perfil tiroideo también. Hay que ver cómo está todo su organismo, porque recuerden que, o sea, somos un todo, no es que el hígado funcione de forma aislada, ¿sí? Al resto del organismo. Función renal, fundamental, ionograma, fundamental, ¿sí? Porque también para calcular todos los scores nos sirve la función renal y el tema del sodio. Bien. Bueno, ¿alguna duda, algo más sobre este paciente?
Profe, ¿se hace dosaje de ácido fólico? Sí, sí se hace dosaje de ácido fólico. No sé si se lo pediría en primera instancia a este paciente en sí. Pero bueno, ¿le darían algún tratamiento? ¿Qué le dirían a este señor? Que no consuma alcohol primero. Perfecto. Perfecto. Y ¿Qué como más? tratamiento, profe, puede ser también multivitamínico, digamos. Sí, no sé si multivitamínico, porque Los del ojo con complejo B. ¿Cómo? Eran las vitaminas del complejo B. Claro, exactamente. Vitamina B, ácido fólico también puede ser, puede beneficiar. Ojo por ahí con los multivitamínicos que traen muchas cosas, porque traen muchos excipientes también, entonces también pueden alterar las enzimas hepáticas, ¿sí? Lo vemos a veces en pacientes que toman muchos multivitamínicos y por ahí, o sea, que no tienen hepatopatía crónica, ¿no? Y por ahí vienen con esa leve elevación de las enzimas hepáticas y uno le interroga sobre medicamentos y lo único que consumen es un multivitamínico, lo suspendemos y las enzimas mejoran. Entonces por ahí lo damos, pero bueno, ojo, por ahí prefiero que aportemos directamente vitamina C, vitamina D, vitamina y complejo B, como por separado, ¿sí? Bueno, bien, entonces, fundamental que no consuma alcohol. Fundamental que coma sano. O sea, y no es que hay una dieta especial para la cirrosis, sino que coma sano, saludable, ¿sí? Hábitos saludables. Que coma verduras, que coma fruta, que coma carnes, o sea, tiene que comer proteínas, porque en un momento se hablaba que por la encefalopatía y todo no había que darle proteínas al paciente, tiene que consumir proteínas, obvio que proteínas de alto valor biológico y en una cantidad adecuada, ¿no? Tampoco una dieta hiperproteica, pero sí una dieta normoproteica. Porque acuérdense que son pacientes que están muy sarcopénicos, son pacientes que han perdido y siguen perdiendo mucha masa muscular, entonces necesitamos revertir esa situación. ¿Y cómo vamos a revertir eso? Con una buena alimentación y con actividad física. ¿Sí? Fundamental que mandemos a estos pacientes actividad física. Y si puede ser algo de musculación, mejor. Obvio, adaptado a la situación de cada paciente en particular, ¿no? Que no todos están como este señorcito de la foto cruzado de brazos, ¿sí? Este es el típico paciente que no sabe que es cirrótico y que uno lo ve y no nos damos cuenta que es cirrótico, si no fuera porque le hicieron una ecografía y ahí lo descubrieron, y después le hicieron el laboratorio y bueno, y vino alterado y así. Pero bueno, hay algunos que cursan con otras comorbilidades y por eso se complica, pero fundamental el tema de la alimentación, fundamental la actividad física, fundamental no consumir alcohol ni ningún otro tóxico. Fundamental hablar sobre los medicamentos, que nos automedique, sobre todo con los AINES, ¿sí? Con antiinflamatorios. Bien, y le podemos dar algunas vitaminas, ¿sí? Del complejo B, pero lo vamos a seguir estudiando, ¿sí? Yo a veces en la primera consulta no les doy. Bueno, vamos a pasar al caso 2. Cambia un poco, ¿no? 58 años, cirrosis compensada por alcohol, ecografía con un hígado irregular, esplenomegalia y se agrega, a diferencia de la anterior, una ascitis moderada. ¿Sí? Las plaquetas están aún más bajas, 122. ¿Por qué están bajas las plaquetas? ¿Saben ustedes? Porque la Suficiente. crisis, digamos, o sea, por la acumulación de líquido extravasado se pierde proteína, digamos. Es una de los mecanismos de Frank Starling que se altera, supongo, ¿no? La albúmina estaría baja, pero las plaquetas, ¿por qué están bajas las plaquetas? Porque el hígado está insuficiente, ¿no? Por la esplenomegalia. Por la esplenomegalia, chicos, por el hiperesplenismo. Por eso están bajas las plaquetas. ¿Sí? Bien. Porque el hígado está insuficiente, está alterado el QIC. ¿Cómo medimos función hepática? Lo acabamos de decir. ¿Sí? Con la coagulación, no con las plaquetas. Porque las plaquetas estén bajas, no estamos en insuficiencia hepática. De hecho, suele estar todo bajo. Puede estar los glóbulos rojos bajos, los glóbulos blancos bajos y las plaquetas bajas, ¿sí? Por el hiperesplenismo. Bueno, ¿esto qué les parece que pasó entre el paciente anterior y este? Miren, le han hecho una endoscopía y ya tiene varices esofágicas grandes. ¿Qué fue lo que pasó acá?
¿Aumento la hipertensión portal? Exactamente, aumentó la hipertensión portal. Ya tiene ascitis, que antes no tenía, y tiene varices esofágicas grandes, ¿sí? Bien. Entonces, y bajaron las plaquetas porque aumentó seguramente la esplenomegalia y el hiperesplenismo. Están más altas las enzimas, que las enzimas podrían estar o no altas, porque ya cuando un hígado cirrótico no está tan inflamado, sino que está más vale cicatrizado. Y la coagulación con el tiempo de Quick que ha bajado, o sea que ya está funcionando menos el hígado, ¿sí? Estamos en parámetros de insuficiencia crítica. Bien. Bueno, ¿qué haríamos acá? Aparte de lo que estuvimos hablando, de, bueno, obvio que es todo lo mismo, la anamnesis, el examen físico, todo lo que vamos a hacer, pero ya como intervención, como tratamiento, ¿qué agregaríamos acá? Varias cosas tenemos acá que agregar. Bueno, deberíamos corregir la citis, controlar las varices, podríamos ligarlas con una endoscopía. Bien, excelente, excelente. Hay que hacer otra endoscopía para hacer un banding, que se llama, que se pone una ligadura endoscópica de estas varices, ¿sí? Habitualmente lo que se hace son varias endoscopías en forma seriada, el tratamiento, para hacer un tratamiento erradicador, así sería, de estas varices esofágicas, ¿sí? Y mientras tanto hay que administrar una medicación bioral para tratar de que esta hipertensión portal no siga progresando. ¿Qué le vamos a dar? ¿De beta bloqueantes? Sí, perfecto. ¿Cuáles betas bloqueantes son los que vamos a usar? ¿Qué beta bloqueantes podemos usar? Son dos. Los ARA2 y los beta-2. Bien, ¿cuáles específicamente? ¿ARA2? ¿Qué beta bloqueantes se usan en la hipertensión portal? ¿Panolol? Propranolol. Propanolol y carvedilol, ¿sí? Bien. Actualmente preferimos el carvedilol, ¿sí? Dejamos el propanolol por ahí cuando ya estamos ante insuficiencia renal o está en un estadio más avanzado que no podemos usar carvedilol, porque si no se prefiere el carvedilol, ¿sí? Comenzamos con carvedilol. ¿Las dosis las saben o no? Comenzamos con dosis bajas, ¿sí? Habitualmente con 6-25 miligramos una vez al día, o lo podemos hacer en medio comprimido cada 12 horas, o sea, 3,125 cada 12. Y lo ideal es que lleguemos a la dosis de 6,25 cada 12. ¿Sí? Eso sería lo ideal. Muchas veces estos pacientes, por su hipertensión portal, por su hepatopatía crónica, cursan con hipotensión arterial. ¿Sí? ¿Saben cuál es el mecanismo de todo eso? Se produce toda una vasodilatación esplácnica, ¿sí? Eso está muy bueno, por ahí unos cuadritos que comparan todo lo que pasa intrahepático y lo que pasa a nivel extrahepático, ¿sí? A nivel intrahepático tenemos vasoconstricción, ¿sí? A nivel intrahepático pueden formarse incluso microtrombos, disminuye el óxido nítrico, entonces en intrahepático aumenta la presión, en nivel extrahepático pasa todo lo contrario y disminuye la presión. Entonces son pacientes que ya cursan con hipotensión arterial habitualmente, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con los beta bloqueantes. Preferimos carvedilol y la dosis sería 6,25 cada 12, la dosis óptima. Muchas veces no se puede llegar a esa dosis. Bien, y para la ascitis, ¿con qué le vamos a tratar? Con diuréticos. ¿Qué diuréticos vamos a usar? La Furosemida, profe. Bien. Perfecto. ¿Saben las dosis que usamos? No son las mismas dosis que se usan para cardiología, por ejemplo, la espironolactona, ¿no? Eso hay que tener cuidado. 40 miligramos día de furosemida, profe, ¿puede ser? ¿Y de espiro?
Pero 100 miligramos. Claro, habitualmente empezamos con dosis de 100, salvo alguna excepción podemos hacer 50, pero esto es una citis moderada, o sea que empezaríamos por lo menos con 100 miligramos día de espironolactona. ¿Sí? Se puede agregar furosemida 40, la dosis. La relación suele ser 100-40. Dosis máxima 400 miligramos de espironolactona, 160 de furosemida. Bien, para la citis es más específico la espironolactona. Bueno, entonces este paciente ya lo vamos a tener que medicar, lo vamos a tener que controlar un poco más de cerca, ¿sí? Con todos esos otros hábitos que estuvimos hablando, por supuesto, ¿no? Sí o sí, lo primero es la alimentación saludable, la actividad física, por más que ya sea un paciente con una cirrosis compensada, suspender el alcohol y esta medicación que estuvimos hablando. ¿Cuál es la diferencia, antes que pase el tercer caso, entre compensada y descompensada? ¿Cuándo decimos que la cirrosis está descompensada? Porque mire, con todo que tiene, ¿qué les parece a ustedes? Por la citis, profe. Claro, ahí ya estaría descompensada. Claro, Y ese sería. antes él tenía un diagnóstico de una cirrosis compensada por alcohol, pero ahora ya está, la citis es un signo de descompensación. Bien, que ya lo tiene. O sea que después el diagnóstico actual ya sería descompensado de este paciente. ¿Qué otra cosa lo descompensaría? Las varices. Sí, la sola presencia de las varices no lo descompensa. ¿Qué le tiene que pasar a las varices para que lo descompense? Tienen que romperse y van a generar una hemorragia digestiva, hematemesis, vómitos de sangre o melena. Eso hay que preguntarle siempre que interrogarle a nuestro paciente si ha tenido deposiciones de características melénicas. O sea, no lo van a decir así, ¿no? Por supuesto, usted tiene que saber cuál es la característica de la melena y consultarle al paciente. Eso es algo que siempre en nuestra historia clínica tenemos que interrogar, cómo son las deposiciones. Otra cosa que tenemos que interrogar es cómo es el descanso, ¿sí? Para ver si tiene signos de qué. O sea, siempre tenemos que interrogar cómo es el descanso. Pero en este paciente, ¿qué otra cosa lo podría descompensar? La encefalopatía hepática. Encefalopatía hepática. ¿Y cómo empieza la encefalopatía hepática? Los grados, usted tiene que saber que hay 4 grados. ¿Cómo empieza? Con alteraciones del estado de conciencia, del sueño. Inversión del ritmo sueño-vigilia, entonces tienen sueño de día, están despiertos de noche, ¿sí? Se ponen bradipsíquicos, ¿sí? Entonces están como un poco lentos, ¿sí? Eso así va progresando. Luego aparece el flapping, entonces hay que ver en el examen físico si no tiene flapping. Bien, eso va progresando hasta que podemos llegar al coma. Bien, que es un paciente que puede llegar a la guardia en coma y puede ser una encefalopatía hepática. Entonces, las causas de descompensación son la citis, el sangrado de las varices esofágicas y la encefalopatía hepática. Miren este paciente. Mírenlo, ¿no? Y esta es la evolución de la enfermedad. Tranquilamente puede haber pasado de ese señor flaco con las manos en el bolsillo que no decía nada, que no parecía que tenía una cirrosis, a este paciente. ¿Sí? Mírenlo, o sea, vean la fascie, vean cómo el abdomen va aumentando de tamaño, seguramente que como va perdiendo más masa muscular, más sarcopénico. Es la evolución de su enfermedad. 60 años, sexo masculino, o sea, va pasando los años, pocos años, ¿no? Y la enfermedad fue avanzando. Paciente joven, 60 años, ya está con la cirrosis descompensada. La ecografía con nido irregular, seguimos con una citis moderada. En el laboratorio las plaquetas ya más bajas aún, 90.000, el tiempo de protrombina más bajo aún, 55%. Como ven, GOT y GPT levemente alteradas, la GOT, la GPT está normal. Si tiene una hipergamaglobulinemia, eso no habíamos hablado, entre las cosas que hay que pedir, siempre pedimos un proteinograma por electroforesis, ¿sí? Con eso también vamos a ver la albúmina, vamos a ver la gamma-globulina. La endoscopía tiene varices grandes y ha tenido un episodio de sangrado, que es lo que hablamos recién. Ahora está internado por un ACLF. ¿Han sentido nombrar alguna vez eso? ¿No? Es una falla hepática aguda sobre crónica. O
sea, un paciente cirrótico, que ya sabemos, y ha tenido una descompensación o ha tenido una intercurrencia que ha hecho que tenga una alteración aguda sobre su enfermedad crónica, ¿sí? Incluso las enzimas podrían estar más altas en este momento. ¿A qué se puede ver esto? Por ejemplo, a un proceso infeccioso, a una encefalopatía, a alguna intercurrencia que haga que tenga una falla aguda agregado a su enfermedad crónica preexistente, ¿sí? Puede ser algo hepático, puede ser algo extrahepático que le descompensó su parte hepática, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, puede ser una neumonía, puede ser una insuficiencia, una infección urinaria, ¿sí? Una celulitis. Son pacientes, acuérdense, que son propensos a muchas infecciones, ¿sí? Son pacientes inmunocomprometidos, no suprimidos, pero sí comprometidos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Están? ¿O ya se han desconectado todos? ¿O están haciendo otra cosa? Y la verdad es que está bueno por ahí aprovechar porque es una forma diferente de estudiar. ¿Vieron cómo casi sin conocimientos estamos repasando toda la parte de patología, no? Bueno, no sé qué les parece. Si tienen alguna duda hasta acá. Profe, ¿y cuáles, no sé si está dicho en el teórico, pero cuáles son los criterios para diagnosticar esto de la ACLF? Sí, hay varios criterios y creo que sí están en el teórico. Es una tablita que vamos juntando puntos de acuerdo a los parámetros clínicos del paciente en ese momento, sí. Y lo tenemos que, vamos reevaluando estos parámetros diariamente, sí, y sí, vemos función hepática, función renal, la parte respiratoria, el sensorio. Bien. Bueno, hemos repasado entonces cirrosis, hemos repasado todas las causas de la cirrosis, hemos repasado hipertensión portal. Cuando hay hipertensión portal, acuérdense que es más de 5 el gradiente. Cuando es clínicamente significativa, más de 10, ¿sí? Seguramente que el primer paciente tenía más de 10, el segundo ya tenía más de 12 por lo menos, y este paciente tiene que tener más de 15, 16, ¿sí? Del gradiente de hipertensión portal por toda la descompensación que tiene. A medida que va avanzando, entonces, la hipertensión portal, va avanzando la descompensación de la cirrosis, ¿sí? Bien. Bueno, vimos más o menos el tratamiento, ¿sí? A medida que va avanzando la enfermedad. En este paciente, en cuanto al tratamiento, es lo mismo. Diuréticos. Tiene varices grandes con episodio de sangrado, o sea que también banding. Se debería intentar el beta bloqueante, hay que ver su función renal, hay que ver, como les digo, la tolerancia en cuanto a su hipotensión. ¿Qué más? O sea, más o menos me parece que hemos hecho todo un... Y, profe, si tuviera encefalopatía hepática, ¿cuál sería el tratamiento? Bien. ¿Cuál es la causa de la encefalopatía hepática? Porque necesitamos saber la causa para poderlo tratar, ¿no? El acúmulo de amonio. Bien. ¿Y por qué se acumula el amonio? Porque deja de ser procesado por el hígado. Bien. Deja de convertirse en urea. Bien. Y por la hipertensión portal también se forman muchas colaterales, muchos vasos colaterales. Si nosotros pusiéramos una fotito de cómo va cambiando la circulación hepática a medida que va progresando la cirrosis, las venas van esquivando el hígado, ¿sí? Por decirlo de una forma, para que me entiendan. Entonces se van formando muchas colaterales, se van formando muchos shunts. Entonces es como que la sangre ya no pasa por el hígado para que la detoxifique, la purifique y siga el trayecto por la suprahepática, la cava y vaya al corazón, ¿sí? Como ser una persona normal. Entonces, un punto es que el hígado no funciona bien, entonces la sangre que pasa por el hígado no puede ser detoxificada como debería ser, este amonio y todas las toxinas que hay a nivel hepático, intestinal, y que pasan por el hígado, todo el eje, esto tendría que ser todo el eje intestino-hígado. Y otra de las cosas que pasa es que por la circulación colateral, por los puentes, por los yunques que se van formando, no pasa la sangre por el hígado, un gran porcentaje, ¿sí? Entonces, ese amonio llega al cerebro, ¿y qué pasa?
produce todos los síntomas de la encefalopatía, ¿sí? Entonces, ¿cómo prevenir? Algo fundamental, ¿cómo prevenir la encefalopatía hepática? Es que el paciente evacúe el intestino diariamente. Estos pacientes tienen que evacuar 2 o 3 veces por día mejor, ¿sí? Entonces lo necesitamos ayudar con catárticos, que sea lactulón, vaselina o algo, o sea, a veces necesitamos en algunos momentos Varex, ¿sí? Pero necesitamos, si es un paciente internado y está encefalopático y está con catarsis negativa, vamos a hacer enemas evacuantes, enemas de Murphy, pero necesitamos que el paciente evacúe diariamente el intestino. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros debemos hacer, también es muy importante eso, ¿sí? Otra cosa que puede muchas veces desencadenar una encefalopatía son las infecciones, los procesos infecciosos, ¿sí? La deshidratación es otra de las causas que puede empeorar o desencadenar una encefalopatía también. Entonces necesitamos hidratarlo, descartar que no esté con ningún proceso infeccioso sobreagregado, ¿sí? Y hacer que evacúe el intestino diariamente. ¿Se puede agregar rifaximirina? Se puede, pero bueno, es un extra a todas las medidas que necesitamos hacer previamente, ¿sí? Podemos agregar rifaximirina. Con respecto a la citis, ¿qué consideran ustedes? Se puede tratar con diuréticos, pero también, ¿qué podremos hacer con la citis? Dieta hiposódica, profe. Una paracentesis para drenar la ascitis cuando es muy grave. Bien, bien. Bueno, la dieta hiposódica siempre no es que es nada de sodio, sino que es hiposódica, ¿sí? Porque todo ese tema de la alimentación es muy importante y cada vez se hace más hincapié, porque muchas veces los pacientes ya dejan de comer porque no tienen hambre, porque sienten que la comida es desabrida, porque entonces necesitamos que el paciente se alimente, ¿sí? Entonces por ahí también tenemos que indicar que se puede condimentar con otras cosas, con especies, con otras cosas, ¿sí? Si no tiene gastritis, no se puede condimentar con limón, con otras cosas, ¿sí? Y la sal puede ser hiposódica, pero no hace falta que sea sin nada de sodio. Bien, debemos hacer una paracentesis. Siempre que hay una citis, lo ideal es hacer una paracentesis diagnóstica, ¿sí? Para que podamos medir qué se mide, para ver hipertensión portal también. ¿Qué se mide en el líquido acítico? Pues le sacas el líquido al paciente y ¿qué lo haces? Se mide Albúminas. El GASA, gradiente de albúmina sérica y albúmina acítica. Se dosa entonces la albúmina en la sangre y la albúmina en el líquido acítico. Con eso se saca el GASA y el GASA tiene que ser más de cuánto para que digamos que hay hipertensión portal. Más de 1. Más de 1,1. Más de 1,1 es una hipertensión portal. Bien. Bueno, también se va a mandar físico-químico para ver las células, para ver el predominio en las células, ¿sí? Eso nos va a servir para ver si también hay algún proceso infeccioso o no. ¿Saben cuántos son lo normal de las células que podemos encontrar de los leucocitos y los polimorfonucleares en el líquido acítico? ¿Están googleando? ¿No saben cuánto es lo normal? 250, profe, o 350, no me acuerdo. ...250 polimorfonucleares, ¿sí? Y 500 leucos, ¿sí? Pero 250 polimorfonucleares. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a ver las células, vamos a ver también la composición, o sea, si son polimorfos, si hay aumento de eosinófilos, ¿sí? Por ahí también nos hace pensar en otras etiologías, ¿sí? Y lo vamos a mandar a cultivo, porque muchas veces podemos tener una bacterioasitis, o sea, tener polimorfos normales, pero con cultivo de bacterias positivos. O otras veces podemos tener al revés, polimorfo alterado y el cultivo negativo. También lo vamos a mandar a anatomía patológica, ¿sí? Para estudiar a ver si hay alguna célula maligna. ¿Qué puede haber también que nos dé hipertensión portal? Algún tumor, ¿sí? O que nos dé ascitis con o sin hipertensión portal, porque muchas veces podemos tener
otros tumores intraabdominales que nos pueden dar ascitis y que no necesariamente tenemos hipertensión portal, ¿sí? Y vamos a tener ascitis. Entonces es importante que también estudiemos la celularidad del líquido. Bien. Bueno, creo que hemos hecho como un repaso de todo. No sé si nos falta algún tema que quieran que abordemos en cuanto a cirrosis, hipertensión portal, descompensación de la cirrosis. ¿En qué momento se considera el trasplante? Bueno, ¿cuándo consideramos para trasplante? Cuando hay una cirrosis descompensada, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos, cuando hay sangrado de las varices, cuando hay ascitis o cuando hay encefalopatía, es el momento que tenemos que pensar en el trasplante. Habitualmente lo que se hace es se deriva a un centro de trasplante hepático para que se haga una evaluación pre-trasplante, que no significa que ya se va a poner en lista, sino lo que se hace es una evaluación de todos los órganos, de todos los sistemas, para ver que el paciente esté en condiciones de someterse a un trasplante hepático. Entonces se hace una valoración cardíaca, una valoración respiratoria, se hacen endoscopías altas y bajas, se ve descartar que no tenga ningún proceso tumoral en ninguna parte del cuerpo, si es mujer, controles ginecológicos, si es varón, prostáticos, se lo ve salud mental, servicio social, si tiene contención familiar. Bueno, se pasa por muchos profesionales para que lo evalúen y van dando el acto, ¿sí? Si el paciente está en condiciones, todas estas condiciones físicas, psicológicas y sociales de someterse a un trasplante hepático, se lo pone en lista de espera. ¿Y cómo va a estar en lista de espera? De acuerdo al grupo sanguíneo, ¿sí? Si es A, B, AB o 0. Esos son las listas de espera, y va a estar, en el hígado solamente se hace una compatibilidad ABO, ¿sí? Y va a estar en la lista más arriba o más abajo, de acuerdo a un puntaje que se llama puntaje de MEL, ¿sí? Es el que se utiliza actualmente en la Argentina. Se utiliza el MEL sodio, o sea, MELD sodio. MEL sodio, ese puntaje se calcula con logaritmos, o sea que hay que calcularlo sí o sí con la calculadora, que lo pueden buscar en cualquier buscador. Y se calcula con la bilirrubina total, la creatinina, el RIN, por eso es importante que tengamos el RIN, y el sodio. ¿Sí? El sodio se incorporó, el MEL sodio se incorporó hace unos años, antes utilizábamos el MEL solamente, pero bueno, muchos pacientes que más que todo cursan con ascitis, con hiponatremia, por ahí tenían muy mal pronóstico y tenían un puntaje bajo. Entonces se vio que el MEL sodio es más fidedigno en estos pacientes de la descompensación o del grado, porque lo que se calcula con el MEL sería como la sobrevida libre de trasplante o con trasplante, ¿sí? Si el puntaje es más alto, significa que la sobrevida es menor sin trasplante, ¿sí? Si el puntaje es más bajo, significa que la sobrevida sería mejor sin trasplante, entonces no hace falta trasplantar, ¿sí? Una persona normal debería tener un puntaje 5, 6. A veces hay cirróticos que tienen puntaje de 6, de 8, ¿sí? A pesar de que han tenido un episodio de descompensación. Entonces, tienen un puntaje casi normal, pero tienen una buena coagulación o ahí al límite, no tienen la bilirrubina alta, todavía tienen función renal normal, ¿sí? Eso pasa, por ejemplo, no sé, en algunos pacientes tienen un episodio de sangrado varicial y están con una buena función hepática o ahí al límite, como le digo, el puntaje es bajo, puede ser 8, puede ser 10, a lo mejor cuando hay una leve alteración del TP. Entonces son pacientes que no van a recibir un trasplante a corto plazo. Habitualmente con más de 20, que ya el paciente se pone en lista de espera, ¿sí? Más allá de la descompensación, si es un puntaje muy, muy bajito, por ahí no tiene sentido que esté en lista porque no va a acceder al hígado, ¿sí? Hay pacientes que pueden tener hasta 40 puntos y no les sale el hígado a veces. Pero bueno, es importante que por lo menos nos mandemos a un centro de trasplante a cualquier paciente que tiene una cirrosis descompensada, que sea el centro de trasplante el que lo evalúe, que sea el centro de trasplante que decida en qué momento lo pone en lista de espera, ¿sí? Porque por ahí es un paciente que tiene un puntaje bajo, pero sufre alguna intercurrencia, tiene una descompensación aún peor y el puntaje puede subir. Entonces ese puntaje se actualiza constantemente, o sea, depende del puntaje, es la actualización. Si el puntaje es muy bajo, se actualiza a lo mejor cada 2 meses o una vez al mes. Y si el puntaje es intermedio, es por semana, y si el puntaje ya es más alto, se actualiza cada 48, 72 horas,
¿sí? Entonces, o también nos puede pasar que nosotros tenemos acá un paciente que está en lista de espera y lo internamos y vemos que el puntaje sube, entonces eso se avisa a su centro de trasplante, obvio que hay que mandar todo documentado, ¿no?, en los laboratorios, y se actualiza, ellos le mandan una link UCA y esos mismos laboratorios, y se puede actualizar el puntaje y puede que esté más arriba en la lista de espera y que pueda acceder a un trasplante, ¿sí? Doctora, una consulta. Un paciente joven, anticoagulado, para llegar a una cirrosis hepática por anticoagulación, ¿puede suceder por el uso prolongado? Y habría que estudiarlo, pero no es tan frecuente la cirrosis por el anticoagulante en sí, por ejemplo, acenocumarol, warfarina, o los nuevos anticoagulantes, no sé a cuál te referirías. Acenocumarol. Claro. Habría que estudiar por qué el paciente está anticoagulado. A lo mejor tiene otros antecedentes que son los que realmente pueden también estar ahí interfiriendo en la parte hepática. ¿Un paciente con SAF anticoagulado puede desencadenar una cirrosis hepática temprana? Sí, hay que ver el SAF, hay que ver que no haya hecho alguna trombosis también de algunos vasos o algunas venas, algo intraperihepático y que eso le haya complicado. Ya es una enfermedad autoinmune, hay que ver que no tenga otras autoinmunes sobreagregadas, ¿sí? Y Hay hizo que ver una, el médico. y en este caso sí hizo una TBP. Sí, pero sería más periférico, no tan ahí hepático, peripático. Hay que ver la medicación, ¿sí? Pero no necesariamente paciente con SAF anticoagulado es sinónimo de cirrosis. No es tan frecuente verlo, pero no se puede descartar, ¿sí? Pero estudiaría todas las causas. Bien. Más o menos, ¿cuánto puede estar un paciente anticoagulado, joven? Y eso es como que depende de la etiología. Hay pacientes que están anticoagulados toda la vida y no va a depender del hígado, ¿no? Eso va a depender de la parte hematológica o reumatológica que le ha dado la indicación de la anticoagulación. Hay gente que está anticoagulada toda su vida y hay gente que a lo mejor está anticoagulado 6 meses porque o 3 meses, hizo una TBP y no tiene otras complicaciones. Hay otros que están 6 meses y otros que están años. Eso no te lo puedo decir porque no depende de cada paciente en particular. Igual es más clínico que hepático esto, ¿no? Bueno, más que nada esa era mi duda, si podría Bien, desencadenar pero una... no porque tenga un SAF y esté anticoagulado es sinónimo de cirrosis, no. De hecho, si me llega un paciente a la consulta y me dice, tengo SAF, estoy anticoagulado, bueno, sí, lo tengo en cuenta, pero también voy a pensar en otras causas. Bien, esa era mi duda. Gracias, Bien. Doc. Bueno, no, de nada. Así que creo que más o menos estamos con cirrosis, descompensación y más o menos las causas y todo. Pasamos al último caso clínico para ver algo de virus. Es una paciente de 8 años de edad con consulta a la guardia por astenia, ictericia, coluria e hipocolia de 1 semana de evolución. Niega fiebre y otros síntomas. En el examen físico está bactérica, ictericia cutánea mucosa generalizada, normohidratada, afebril, abdomen blando, depresible, levemente doloroso en región de epigastro y hipocondrio derecho, sin defensa en la tracción peritoneal y resto de los parámetros normales. ¿Qué les parece? 8 años. Todos esos síntomas, ¿de qué les parece que puede ser? Profe, ¿puede ser hepatitis A? Puede ser. ¿Es una hepatitis aguda o les parece una hepatitis crónica? Aguda, profe. Aguda. Aguda. Lo más frecuente es que sea una hepatitis aguda en el niño de 8 años, pero bueno, uno lo va a ir viendo, ¿no? Por supuesto. Podría tener algo congénito y que no se le haya diagnosticado antes. Pero lo más probable es que esto es una aguda. Bien, dentro de las agudas, lo mismo, ¿cuáles pueden ser las causas? Lo más frecuente puede ser una hepatitis A, que ustedes dijeron, bien. ¿Qué otra cosa puede ser? Por fármaco, profe, paracetamol. Paracetamol, hay que ver que no haya tenido exceso de paracetamol, hay que ver otros fármacos, por ejemplo, anticonvulsivantes, porque puede tener 8 años y puede haber tenido episodios de epilepsia o de convulsiones y que usted haya estado con anticonvulsivantes. Hay que descartar otros tóxicos medicamentosos. Puede haber tomado
algún medicamento de la casa, ¿sí? Y lo puede haber consumido, o algún tóxico, como muchas veces, dale el tecito de no sé qué, la hierba de no sé qué cuánto, el no sé qué, ¿sí? Entonces, por ahí le duele la panza, bueno, dale tal cosa. La abuela, la tía, entonces todo eso puede ser tóxico para el hígado. ¿Mm? Bien. ¿Qué le pedirían en el laboratorio? Transaminasa. Bien. La fosfatasa alcalina, bilirrubina. Ujú. ¿Qué más? ¿Tiempo Serología. de protrombina? Coagulación, tiempo también para ver si está en insuficiencia hepática o no. Ujú. Serología, dale, ¿qué le pedimos? Antihepatitis A Ajá. ¿Qué? y No se la pide. hemoglobina M. ¿Qué se pide para la hepatitis A? El antihepatitis A, inmunoglobulina M. IgM. IgM. Okay. IgG. Ujú. Esa sería para... Bien. IgM, hepatitis A. ¿Qué otros virus te pueden dar esta aparición así? El antígeno en superficie, hepatitis B. Perfecto. Hepatitis C también le vamos a pedir, HIV también le vamos a pedir, por más que tenga 8 años, ¿sí? ¿O no? ¿Qué dicen? Sí, también. Sí, también. Bien. ¿Qué otros virus te pueden afectar el hígado sin que sean los virus de las hepatitis? El citomegalovirus. Bien, perfecto. ¿Qué otro? Toxoplasmosis. Bueno. Sí, se le puede pedir todo eso, pero no ser un virus. ¿No? Mononucleosis infecciosa. El Epstein-Barr. El Coxsackie, ¿no, profe? También, sí. Hemos tenido hepatitis por Coxsackie. El herpes, el virus del herpes, sí, también. También, como les digo, lo que les dije recién, primero anamnesis, examen físico, ¿sí? Entonces también nos va a ayudar, ¿sí? Si le vemos vesícula, le vemos, vamos a pensar en un herpes o en un varicela zoster, ¿sí? Profe, y acá si, por ejemplo, fuera una enfermedad de Wilson o un déficit de alfa-1 antitripsina, ¿eso sería ya más crónico o puede ser agudo? Y la Wilson puede cursar, o sea, evoluciona en la cronicidad, pero puede tener una forma de presentación así como una hepatitis aguda también. Igual que la hepatitis autoinmune, esta nena de 8 años también puede ser una hepatitis autoinmune. ¿Sí? Pueden tener una forma de presentación aguda, entonces la tenemos que estudiar también. Sí. El alfa-1 antitripsina es un poco más crónica porque ya tendría que tener el déficit de alfa-1 antitripsina, que era otra de las etiologías que no habíamos nombrado al principio. Sí. Que sí la pedimos. Bueno, en el laboratorio tenía 846 de GOT. ¿Hasta cuánto es normal? Aproximadamente, porque depende de cada laboratorio, pero ¿hasta cuánto es normal? Es un caso real este, ¿eh? ¿Hasta cuánto es normal? ¿No saben? Bueno, más o menos hasta 40. O sea que tiene 20 veces el valor de la GOT elevada. La GPT tiene 1997, o sea casi 2000. ¿Sí? 50 veces el valor normal. Es mi año de nacimiento. No necesariamente. La gama Perdón. 205. ¿Sí? También hasta 40, 50, depende del laboratorio. Ese tiene menos veces el valor normal. La fosfatasa alcalina en los niños vieron que puede ser hasta 640, 650. Depende de lo mismo. El laboratorio en otros hasta 300. Entonces siempre tenemos que poner la cantidad de veces que está por encima del valor normal, ¿no? Dijimos 20, 50 en GOT y GPT, ¿sí? Y va bajando en las otras 5, 3. Bilirrubina de 4,78, directa de 4,33, TP de 85, RIN 1,09 y albúmina de 4. El patrón es mixto, hepatocelular, colestásico. ¿Qué predomina? ¿Colestasis? ¿Te parece que están más altas las enzimas de colestasis que las hepatocelulares? No.
¿Cuáles eran las hepatocelulares? ¿Cuáles eran que las dijimos antes? Bueno, ven, porque tienen que dar la clase antes. GOT y GPT. Y las de colestasis gamma, GT y FAL. Estamos diciendo que GOT está 20 veces el valor normal, que GPT está 50 veces, que gamma GT solamente está 5 veces el valor normal. Entonces, ¿qué predomina? Las hepatocelulares. La hepatocelular. La bilis está alta, la LDH está alta, ¿sí? Entonces estamos ante una hepatitis aguda, ¿sí? No quita que no puede tener algo, pero yo no estoy pensando en un cálculo enclavado, pienso más en una hepatitis, ¿me entienden? Porque es importante analizar las enzimas, no da lo mismo que tenga 800 de GOT y 200 de GGT, a que sea al revés, que tenga 200 de GOT y 800 o 900 de gamma GT, ¿me entienden? Entonces ya con eso tienen que ir pensando, más allá que después en la medicina vieron que 2 más 2 no es 4, puede ser cualquier cosa, pero ustedes tienen que ir pensando en que esto es más hepatocelular, ¿sí? Entonces voy a pedir urgentemente el laboratorio. Bueno, ¿y cómo está la coagulación? ¿Cómo está la coagulación? Deben, respóndenme, ya se fueron todos. Avisen, así me voy yo también, ¿no? Ya. Está dentro del rango normal. Bien. Perfecto. Entonces, ¿está con una insuficiencia hepática o no? No. Bien. O sea, estamos con hepatitis, con función hepática. Conservada. Bien. Perfecto. Vamos a las hepatitis que habían dicho que íbamos a pedir. ¿Qué vemos ahí? IgM del citomegalo, ¿cómo da? Negativo. ¿Sí? IgM del Epstein-Barr, negativo. IgM de la hepatitis A, positivo. IgG de la hepatitis A, negativo. Antígeno de superficie, negativo. Hepatitis C, negativo. HIV, negativo. ¿Cuántos años tiene la nena, dijimos? 8. 8. ¿Qué cosa le iban a preguntar que habían dicho al principio de las vacunas? Si está vacunada contra la hepatitis A. ¿Y con 8 años debería estar vacunado o no debería estar vacunado? Sí, debería estar. Bien. Desde el 2004, 2005 se coloca la vacuna de la hepatitis A todos los niños al año de edad. ¿Sí? También lo digo en la clase. Bueno, entonces si estaría vacunada, ¿por qué estaríamos con hepatitis A? ¿Qué pasó? Porque se puede haber transmitido por contaminación fecal oral o bueno, no sé qué otra. Seguro que se lo transmitió así, seguro que se lo contagió así. Pero ella debería tener, si su vacuna le hubiese hecho efecto, debería tener la IgG de la hepatitis A positiva y la IgM negativa, porque la vacuna te genera IgG, o sea, te genera anticuerpos a largo plazo. Y tendría que tener una IgM negativa, ¿sí? Podríamos decir que entonces tienen una inmunidad incompleta, porque tienen la vacuna, pero no tienen... Tiene la No vacuna. estaría vacunada, profe. O no estaría vacunada, esa es la otra. Hay que ver el carnet de vacunas. Bien. Pedimos una ecografía porque, como les dije, si bien tiene un parámetro hepatocelular, igual hay que ver la ecografía y ver que no tenga nada colestásico y a ver cómo está el hígado también. Ven que el hígado está levemente aumentado de tamaño, por eso le duele. Pero es por la hepatitis. Bueno, es homogéneo, el vaso está normal, no tenemos líquido libre y el resto está todo normal. O sea, no tenemos signos de la vía biliar está bien, no tiene dilatación de la vía biliar, está todo bien, no tenemos signos de colestasis, ni tenemos signos de hipertensión portal. ¿Sí? Bueno, se repite la serología para hepatitis A, porque es como que medio que era raro, ¿sí?
porque trae el carnet de la vacuna y tiene colocada una dosis de hepatitis A al año de edad. Pero bueno, sin embargo, a pesar de eso, son pocos los casos que vemos, pero hay. Entonces no piensen, ay, desde que existe la vacuna no hay más hepatitis A. La verdad es que ha disminuido drásticamente los casos de hepatitis A y sobre todo los casos de hepatitis A aguda fulminante, o sea, la hepatitis A es aguda. Pero los casos de fulminante, que más o menos un 1%, ya lo van a ver en teórico, un 1% de los casos evolucionan a una falla hepática y pueden dar una hepatitis fulminante, y era la principal causa de trasplante hepático en los niños, era la hepatitis A. Ahí les explico algo de esto de trasplante. Y esto, gracias a la vacunación, es muchísimo menos los casos de hepatitis que vemos, y casi que no se ven casos de hepatitis A fulminante. De hecho, desde la vacunación no hay, o sea, desde que se implementó, y bien que, bueno, pasan unos años hasta que se logra cubrir con la vacunación a la mayoría de la población, que no hay casos de trasplante por hepatitis A. ¿Sí? Ahí está la importancia de la vacunación. ¿Sí? Entonces se ven estos casos aislados de hepatitis A, pero que no suelen ser tan graves, porque ella estaba vacunada, o sea que ella ya había estado expuesta al virus. No había logrado hacer una inmunidad completa, ¿sí? Entonces ahora que estuvo expuesta nuevamente al virus, por fecal oral, por lo que sea, que estuvo expuesta nuevamente, ella hizo una hepatitis clínicamente, o sea, hizo la hepatitis clínica, elevó las enzimas hepáticas, hizo necrosis, porque las enzimas, ¿qué significa? Que hay necrosis de los hepatocitos, pero su inmunidad se activó rápidamente y la pudo resolver, ¿sí? Entonces, no evolucionó a una hepatitis fulminante, ¿sí? A la cronicidad no va a evolucionar nunca porque la hepatitis A no es crónica, dura un mes, a lo sumo hay unas formas prolongadas que pueden durar 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero no más que eso, no evolucionan en la cronicidad, ¿sí? Bueno, se debió notificar epidemiología, evolucionó favorablemente con mejoría clínica y descenso de las enzimas hasta su normalización, ¿sí? Algo que les quería decir de trasplante, lo que les dije antes en cuanto a la hepatopatía crónica o a la cirrosis, de cómo ingresa un paciente en lista de espera para trasplante, es distinto cuando es un fallo hepático fulminante. O sea, por ejemplo, en un niño o en un adulto que no tenía una hepatopatía crónica previa, sino que hace una descompensación aguda del hígado, puede ser por un virus, lo vemos, ya no se ve como les decía con la A, pero lo podemos ver sí con la hepatitis B, porque recuerden que la hepatitis B se vacuna también desde el 2001 a los recién nacidos, pero todos los que nacieron antes los han vacunado a veces en alguna campaña o no están vacunados. Entonces hay una corte de pacientes jóvenes que no están vacunados para la hepatitis. Lo mismo pasa con la hepatitis A. La hepatitis A le dije el 2004-2005. Todos los anteriores no estamos vacunados para hepatitis A. Entonces los que tenemos más de 30 o 25, 30 o 20, porque estamos en 20-25, o sea, todos los que tienen 20 en adelante puede que no estén vacunados para la hepatitis A. Entonces tienen que sospecharlo, tienen que pensarlo, y de hecho veo en adolescentes a veces porque no están vacunados para el A, porque no era parte del esquema, entonces pueden tener una A sin vacunación. Pero habitualmente los adultos no suelen dar formas fulminantes la A, ¿sí? Sí la B, ¿sí? Entonces sí vemos casos de hepatitis aguda fulminante por B, vemos casos de hepatitis aguda fulminante por tóxicos, vemos casos de hepatitis aguda fulminante por autoinmune, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la forma de presentación? Que es totalmente distinta a una hepatopatía crónica, como vimos en los casos previos, de cómo fue evolucionando la cirrosis. En esto es un paciente previamente sano, que de pronto debuta con una hepatitis aguda, grave, que altera la coagulación, o sea, está en insuficiencia hepática, y evoluciona rápidamente, habitualmente, y va a la encefalopatía hepática. Cuando accede a la encefalopatía hepática ya estamos ante una hepatitis aguda fulminante, ¿sí? Y esa tiene indicación de trasplante urgente. Entonces es un paciente que se deriva a un centro de trasplante, el centro de trasplante lo evalúa y lo pone en emergencia, ¿sí? Por el grupo y el factor, o sea, necesitan conseguir un hígado que sea compatible con su grupo, pero no importa el puntaje medio. Un paciente que tenía un hígado sano y debuta con una hepatitis aguda fulminante se pone en emergencia nacional, ¿sí? No importa el medio. ¿Eso quedó claro?
Sí, profe. Sí, profe. Distinto a un paciente con cirrosis previamente. Ahora, si viene un paciente que debuta con esta hepatitis aguda y le hacemos los estudios y vemos que tiene una crónica de base, sería un crónico reagudizado, que sería el ACLF, ese sí va con MED, ¿sí? Porque ya tenía una fibrosis, una cicatrización previa, no era un hígado sano. Se hacen un montón de estudios, ¿no? Rápidamente y en diferentes, en el lugar donde se lo recibe el paciente, después se vuelven a repetir los estudios en el centro de trasplante, o que se hacen endoscopías para ver si tiene varices o no, se hacen muchos estudios. Pero, bueno, si quiere que quede claro que cuando es una aguda fulminante, que lo vemos con el virus, a mí me tocó derivar acá con hepatitis B, 2 oportunidades de 3, en los últimos años hemos derivado por hepatitis B aguda, que hacen una fulminante, pero después se han resuelto, o sea, se los derivó el centro de trasplante, se los puso en lista y son 48, 72 horas que hacen esta hepatitis fulminante y después se resuelve. Algunos necesitan el trasplante, por eso bueno, yo tengo toda una clase también teórico de fulminante, porque bueno, es difícil a veces tomar la decisión, porque hay pacientes que solo se van a mejorar, pasan estas 48, 72 horas, que es como que es la mayor necrosis hepática, y después empiezan a mejorar, cuando ya el organismo puede atacar al virus o a la noxa que sea, y bueno, en otros no, que si uno no los trasplanta se mueren. Entonces, bueno, hay que evaluar cada paciente en particular y ver cuándo es el momento más oportuno de trasplantar. ¿Sí? Bueno, y siempre y cuando salga el órgano, ¿no? Porque muchas veces están en lista de espera y también no hay órganos compatibles o no hay órganos directamente. Bien. Bueno, eso sería todo. No sé si... Gracias, profe. Sí, esperen. Si les sirvió, si, bueno, fue una clase distinta, atípica, o no sé si están acostumbrados a este tipo de clases, de charlas, ¿qué les pareció? Sí, estuvo linda la clase. Gracias. Muy buena clase, prof. Gracias. Bueno, por ahí yo creo que a lo mejor les servía más esto que estar repitiendo como loro los teóricos que ya lo van a ver, son un poco densos, intensos, pero bueno, ahí está toda la información que tienen que saber para después poderla llevar a la práctica, que sería más o menos lo que tratamos de hacer hoy. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Bueno, espero que les sirva, estudien mucho y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Les dejo acá cualquier cosa a mi mail para que ante alguna duda me escriban. No respecto a las charlas en sí, o sea, si es algo puntual que los pueda ayudar, con todo gusto. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, adiós. Hasta luego, profe.